¿Cómo están los Lions? Bienvenidos a la clase del sábado. Como les comenté, no puedo acompañarlos físicamente, pero aquí estoy entregándoles, ¿cierto?, de la forma más clara posible las instrucciones de lo que van a tener que realizar durante la primera sesión, ¿cierto?, de este sábado 5 de octubre ya. Uy, se pasó volando el año, ¿eh? Bueno, en este contexto, acuérdense que estábamos hablando ya, poniéndonos a trabajar con todos los conocimientos que hemos aprendido de inspección técnica de obra, ya después de la primera prueba, ¿cierto? Por ende, es importante que empecemos ya a hablar y empecemos a avanzar respecto de la generación de instrumentos para poder hacer una correcta inspección técnica de obra y un buen seguimiento a la inspección de los proyectos, al seguimiento del desarrollo de los proyectos. Acuérdense que yo le dije en clase que si bien usted es el encargado, ¿cierto?, de velar porque el objetivo general del proyecto se cumple, porque la implementación del proyecto se cumpla tanto en forma como en tiempo, ¿ya? Es el contratista el que tiene que implementar sus propios sistemas de seguimiento. O sea, es el contratista el primer responsable y el que tiene que hacer sus propias planificaciones, ya tener obviamente claros los temas, ir viendo, por ejemplo, cuáles son las desviaciones que tiene en respecto a la implementación del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted, ¿cierto? Como usted es el encargado también de estar ahí encima del contratista para ir identificando en representación del mandante cuáles son esas desviaciones, ¿cierto? Y usted mismo tiene que ser capaz de generar ciertos documentos y formatos que le permitan hacer ese seguimiento de la correcta ejecución del proyecto, es que estamos en esta clase, ¿ya? Aquí lo que vamos a ver es una serie, ¿cierto?, de 7 documentos tipo que son muy utilizados cuando hacemos inspección técnica de obra, ¿ya? Y yo se los voy a presentar acá. La idea es que ustedes hagan algo, efectivamente, cuando yo termine de esta exposición, pero ya se los voy a decir porque si no, no habría ninguna sorpresa. Por ejemplo, acá vamos a hablar de un cronograma de plazos contractuales. Este es un formato, si ustedes se fijan, donde se menciona, bueno, el nombre del contratista, quién es el inspector técnico de obra, en el caso que haya un ID, un código del proyecto, cuál es la fecha, la versión. Acuérdense que una cosa importante y una de las obligaciones de usted como hito es que en el caso que detecte que algún tipo de documento requiere alguna modificación, usted tiene que hacerla. Y es por eso que vamos identificando, ¿cierto?, la versión del documento para saber si estamos trabajando con la última versión, con la versión más actualizada, ¿ya? Entonces, acá estamos en este cronograma de plazos contractuales, que ojo, no es un cronograma de actividades, no es un cronograma de actividades, es un cronograma de plazos contractuales, es decir, un cronograma en el cual yo voy a levantar los principales hitos que están establecidos, ¿cierto?, en el contrato. ¿Se acuerdan cuando en Proyecto de Energías Renovables hablábamos de los hitos, ¿cierto?, cuando hablábamos de las actividades y la planificación en una carta Gantt, ¿cierto?, en un cronograma. Bien, entonces, acá ustedes se fijan, entrega de terreno, la instalación del letrero, aprobación del proyecto, la pre-recepción del hito, ¿cierto?, solicitud de contratista de recepción final. O sea, son hitos y la idea es tener claro, ¿cierto?, este documento o todas estas fechas, porque son fechas que tienen que cumplirse en el marco del contrato. ¿Ya? Por eso te va a hacer un tremendo ayuda de memoria a usted para que vaya marcando cuáles son las fechas que deben irse cumpliendo. Por ejemplo, en el caso que haya que entregar un informe, en el caso, por ejemplo, que haya que presentar una rendición de gasto, en el caso, por ejemplo, que haya que solicitar la recepción final, el plazo de finiquitación del contrato, por ejemplo, ¿ya? O cuáles son los estados de pago programados. Eso es lo que viene a ser este formato, ¿ya? Solamente es un cronograma, pero no de actividades, no de partidas, sino que es un cronograma de los plazos contractuales o de los principales hitos del contrato. Bien, acá si ustedes se fijan, tenemos un cuadro de control de fechas y plazos. Si ustedes se fijan, acá es solamente un cronograma, ¿cierto? Una gráfica que me permite marcar dónde o cuándo, en qué semana, en qué día, en qué mes yo debería tener una actividad o debería cumplirse, ¿cierto? Un cierto hito asociado a un contrato. En cambio acá, si ustedes se fijan, aquí lo que hago es más allá que eso. O sea, si yo tengo, por ejemplo, que en la entrega del terreno, por ejemplo, tiene una fecha programada, ¿cierto? Aquí lo que hago es ver la fecha real, cuando realmente se entregó. Acá indicar si efectivamente hay un atraso o un adelanto de esa fecha y cuáles son las observaciones. Lo que me permite hacer este formato es principalmente controlar las fechas y los plazos asociados a aquellas hitos, ¿cierto?, que deben ir pasándose, ese hito con H, ¿eh? De aquellas actividades o cosas que deben ir desarrollándose en el marco del cumplimiento del contrato. Pero acá lo importante, y es algo que no me permite hacer este formato, ¿cierto? Que este formato que está en pantalla no me permite hacer seguimiento, no me permite saber si estoy desviado o no. Y este sí, porque tengo la fecha programada que sale desde la carta Gantt, tengo la fecha real que es cuando se ejecutó,
Y acá tengo el atraso y el adelanto. En el caso de que haya un atraso o un adelanto, es importante que usted sea capaz de poner alguna observación. ¿Por qué se produjo el atraso? ¿Por qué se produjo el adelanto? Le recuerdo, tal y como lo hablábamos también en el curso de Proyecto de Energías Renovables, todo lo que sale de una reunión tiene que quedar en un acta. Hay una minuta de reunión que viene a recordar un poco cuáles son los compromisos acordados en la reunión. Acá es importante, en el caso que haya algún atraso, que usted complete estas observaciones para que no pierda la trazabilidad de lo que está pasando. O sea, yo le aseguro que, por ejemplo, si usted, no sé, por la garantía del 3%, se tenía que entregarse, por ejemplo, el 10 de marzo, se entregó el 15 de marzo, fue un retraso. ¿Ok? ¿Y cuáles fueron las observaciones? Bueno, el retraso se produjo debido a que por feriado bancario, no sé, pues, cayó un meteorito en la sucursal del banco y eso mantuvo el banco cerrado. Por darles un ejemplo tonto, ¿ya? Lo importante es que si usted no pone esas observaciones cuando pasa un año de ejecución del proyecto o más de un año, cuando a usted le pregunten o lo vengan a auditar y le digan, oiga, ¿por qué esa garantía tenía que entregarse el 10 de marzo y se entregó el 15? ¿Qué pasó? Ah, y después de un año usted cree que se va a acordar. Usted no se va a acordar, pues por eso lo importante, mis queridos Lions, es que ustedes sean capaces de ir anotando todas estas observaciones, que van a ser los respaldos que usted va a tener para justificar atrasos y adelantos en las obras. Bien, acá tenemos un cronograma normal, ¿cierto? En el cual ustedes pueden ver efectivamente cuál es el código de la actividad, cuál es la partida, ¿cierto? Ya eso lo hemos conversado, ¿cierto? Cuál es la fecha de inicio, ¿cierto? La duración, la fecha de término, y acá usted puede ir marcando, ¿cierto? Cuáles son esos, pintando los cuadraditos. Este formato usted lo puede hacer, por ejemplo, en un Excel, como ya les comenté a los chicos en las clases de proyecto de energías renovables, ¿cierto? Existen varios software que me permiten hacer, digamos, la planificación. Yo les recomiendo, por ejemplo, ustedes pueden ir perfectamente a usar Project Libre. Project Libre es un proyecto, ¿cierto? Es un programa que me permite hacer seguimiento y gestión y administración de proyectos de manera gratuita. Eso es lo bueno. ¿Ya? O pueden usar el Microsoft Project. Ya el Microsoft Project también me permite hacer eso, pero es un software pagado. Por ende, les recomiendo que puedan meterse en el Project Libre. Pueden hacerlo en Cartacan. Si ustedes se fijan aquí, en la foto del Project Libre, alcanzan a ver, ¿cierto?, las actividades, la duración. Empiezan a ver también, como lo vimos en clase, cómo son los tipos de actividades, cuál es el nivel de dependencia unas de otras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto, como ustedes lo pudieron ver, mis queridos Lions, es una Cartacan absolutamente normal. ¿Ok? Bien, aquí está el cuadro resumen de los estados de pago. Si ustedes se fijan, vamos a tener los estados de pago programados. ¿Cuándo debió haberse dado, por ejemplo, un anticipo? El estado de pago número 1, el estado de pago número 2. Acuérdense que los estados de pago se van fijando o se fijan en base al nivel de avance del proyecto. ¿Ya? Yo en las bases de licitación, ¿cierto? Y después en el contrato hago el traspaso y digo, por ejemplo, que con el 50% de la obra se realiza el primer estado de pago, con el 70% de la obra el segundo, y ese estado de pago corresponde a un 40% del monto total del contrato, y en el estado de pago 3, con el 100% de actividades, corresponde al 60% del monto total. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que en este documento podamos ver, por ejemplo, la fecha del estado de pago programado, cuál es el valor, pero aquí quiero que me indiquen, y acá lo que se hace, ¿cierto?, es poner cuál es la fecha real del pago, cuál fue el valor que se pagó. En el caso que haya una devolución de un anticipo, también puede dejarse acá. En el caso que hayan retenciones, ¿por qué? Porque hay multas que están impagas, porque no le pude pagar todo al contratista porque no cumplió a cabalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está el valor neto y aquí está el pago en efectivo, ¿ya? Entonces lo que hago en esta planilla es justamente hacer seguimiento, ¿cierto?, a cómo va ejerciéndose la ejecución presupuestaria del proyecto, que eso es súper importante, mis leones, ¿ya? Ahora, siempre va a haber, bueno, aquí está la fecha real, aquí está el valor que se pagó, ¿cierto? En el caso de devoluciones o anticipos, probablemente devoluciones y anticipos probablemente no van a haber, o puede que sí. En el caso que hayan retenciones producto de multa, es decir, que yo no le retuve plata al contratista, cuál fue el valor neto, ¿cierto?, que se pagó y cuál fue el pago en efectivo, ¿ya? Como les digo, es básicamente un mapa para que ustedes vean la desviación que tengo en la ejecución presupuestaria. Es decir, imagínense que yo estoy en una empresa y tengo que ir pagando, ¿cierto? Le tengo que ir pagando al contratista. ¿Por qué? Porque imagínate que yo tengo un presupuesto anual y tengo que gastarme ese presupuesto anual. Es importante que yo sea capaz de saber cómo voy con la ejecución de las platas. Entonces yo lo que comparo aquí es, oye, ¿cuál es la fecha, ponte tú, que estaba para el estado de pago 1, la fecha programada, y cuál fue la fecha real de pago?
¿Cachai? Y si tengo una desviación grande, tengo que ir, y yo como jefe de proyecto voy a ir donde Lito y le voy a decir, oiga, compadre, ¿qué pasa? Entonces, usted tiene que tener, como inspector técnico de obra, tiene que tener absoluta certeza y claridad de cómo, cuándo, dónde, ¿cierto? Y en qué monto se pagaron los estados de pago. ¿Estamos, mis queridos Lions? Bien. Acá tengo un control de avance por partidas. En este documento, usted lo que hace es identificar cada una de las partidas que tiene su proyecto, y eso lo saca, obviamente, de las bases técnicas de licitación. Y acá, si ustedes se fijan, va a tener, por ejemplo, las unidades de... ¿En qué unidad? En kilogramos, metros, cantidad. O sea, por ejemplo, a ver, la unidad puede ser global, ¿cierto? La cantidad X, cuál es el precio unitario, cuál es el precio total. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para el caso de hacer un aumento de obra necesitábamos tener una valorización, obviamente, de esas partidas? ¿Sí? Bueno, esa valorización de las partidas tenemos que tenerla en el caso, por ejemplo, claro, del camino. Si aquí la partida hubiese sido, por ejemplo, construcción de camino, el global, ¿cierto? Yo sé que por 1 kilómetro de camino el precio unitario son 200 pesos, 200 o 1 millón de pesos. La idea es que yo ese precio pueda tenerlo claro, cuánto es lo que está costando de todo el proyecto la construcción del camino. ¿Ya? Para el caso de que pedirle que me hagan 3 kilómetros más de camino, el contratista no me cobre lo que quiera, ¿no? ¿Ah? Sí, eso es lo importante. Aquí ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, cuál es el estado de pago, o sea, cómo se han ido pagando justamente esa cantidad que estaba presupuestada, ¿cierto? Y aquí está el estado de pago, ya sea en pesos o en UF, es decir, cuándo se pagó, ¿cierto? Claro, y cuánto es lo que se lleva acumulado respecto de los pagos totales que se han hecho, ¿ya? Eso también es súper, súper importante. Luego, tenemos acá el estado de avance, ¿cierto? Programado y real, esto es a nivel general respecto de la obra. Si ustedes se fijan, en los meses, enero, febrero, marzo, abril, o en una determinada fecha, usted puede poner, o usted sabe, ¿cierto? Porque hay una planificación original, inicial, que le entregó el contratista, usted sabe cuál es el avance programado, y usted puede ir haciendo seguimiento mes a mes de cuánto fue el avance real, ¿cierto? ¿Y cuál es el porcentaje de avance esperado para los próximos meses? ¿Cómo se calcula ese avance real esperado? La resta del total menos el avance real, ¿cierto? Considerando obviamente las actividades o el avance que debería ir en el mes siguiente, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que yo tengo el avance programado del 10%, el avance real fue de un 7%, por lo tanto, en los próximos meses yo lo que espero, ¿cierto? Es que se cumpla todo, más el 3% de déficit, ¿cierto? De default que tiene este contratista, ¿ya? Son formatos súper simples, ¿ah? La verdad es que no tienen ninguna... son súper efectivos, simples pero efectivos. Esa es la gracia. La gracia es que no nos compliquemos con unas planillas, ¿cierto? Con unos formatos tremendamente engorrosos, sino que seamos capaces, ¿cierto?, de simplificarnos la vida entregando herramientas que permitan hacer ese seguimiento en forma sencilla, ¿ok? Bien, acá tenemos un acta de entrega de terreno, ¿cierto? Esta acta de entrega de terreno es cuando, o puede ser acta de inicio del servicio, o acta de inicio, perdón, del proyecto, ¿ya? Lo que quiero es que ustedes sean capaces de entender que cada vez que yo hago, por ejemplo, la entrega del terreno a un contratista, que yo hago, por ejemplo, la recepción provisoria, que hago la recepción final, se firma un acta, ¿ya? Y esa acta son actas que tienen este formato, ¿ya? Actas que vienen a expresar justamente que algo sucedió, en este caso la entrega del terreno para la instalación, por ejemplo, de un parque fotovoltaico, ¿cierto? Y aquí firma el contratista, el jefe del departamento técnico, el inspector técnico de obra, su representante. Entonces, ese documento pasa a ser un documento oficial. Y esa es un poco la idea, ¿ok? Entonces, cuando usted le digan, oye, pero es que yo tenía que entregarte, ponte tú, las fundaciones 30 días antes de la entrega o sea, del acta de la entrega del terreno. O sea, 30 días después de la entrega del terreno. Entonces, el contratista tenía 30 días después de que yo le entrego el terreno, ¿cierto?, para instalar todas las fundaciones. Entonces, ¿cómo sabemos que efectivamente la fecha de entrega del terreno fue X fecha? Ah, porque hay un acta, y esa acta se firma en terreno, y esa acta se firma en presencia de todos los que están asistiendo, ¿cierto? ¿Para qué? Para dejar claro y establecer que efectivamente el hito o la fecha de entrega de terreno fue esa. Por ende, los 30 días empiezan a correr desde ahí hacia adelante. ¿Ok, mis Lions? ¿Qué les voy a pedir con respecto a esto? Estos formatos los vamos a empezar a utilizar, pero así no sirven absolutamente de nada, ¿ya? Entonces lo que yo quiero, y si ustedes se fijan, yo en el ABA ya les dejé en la sección de inspección técnica de obra
ya les dejé en actividades complementarias. Les dejé la clase 4 documentos de la ITO, que es justamente esta misma clase, ¿cierto? Y lo que necesito es que ustedes antes de las 11:30, que es el formato, que es la hora donde termina el primer bloque, me hagan envío, ¿cierto?, de la digitalización de estos formatos. ¿A qué me refiero? Que usted sea capaz, por ejemplo, de traspasarlos a una tabla Excel, a una tabla en Word, ¿cierto? Pero que usted tenga su set de documentos, porque estos van a ser documentos que los vamos a utilizar más adelante, pero que así no nos sirven porque yo no los puedo rayar encima, ¿ok? Así que lo que van a tener que hacer es, por ejemplo, en un formato Excel, ¿cierto? Ustedes replicar este formato. Ojalá que les quede algo relativamente bonito, pues, practique el uso del Excel, ¿cierto? Vaya, la idea, usted puede perfectamente, por ejemplo, acá es una imagen, copio la imagen, me la llevo acá al Excel, ¿cierto? Y la idea es que usted vaya haciendo lo mismo que está acá, pero en un formato que usted pueda editar. ¿Tiene que respetar y hacer una copia fiel de esto? No, no es necesario. Lo importante es que el contenido me permita funcionalmente hacer lo mismo. ¿Ya? Si usted quiere cambiarle la letra, si usted quiere, por ejemplo, poner un formato distinto, hacer algún cambio, por ejemplo, en el formato, no tengo ningún problema. Pero sí me interesa, mis queridos Lions, es que la funcionalidad del formato del documento siga siendo la misma. ¿Estamos? Entonces, me tienen que enviar a trabajos.jppd@gmail.com, ¿cierto? Con el asunto formatos ITO y el nombre de los integrantes, ¿cierto? Hasta máximo las 11:30 horas del sábado. Hoy día estamos a jueves, así que de jueves le queda viernes y sábado. O sea, podría partir hoy día y terminar mañana sin ningún problema. Repártanse la pega, la idea es que todos puedan practicar. Esto va a ser parte del set de documentos que usted como inspector técnico de obras va a tener que tener, así que es importante que lo haga ahora, ya que se los forme ahora y que aprenda a usarlos, que les sirvan. Eso es lo importante, mis queridos leones. Así que cualquier duda, me pueden avisar, por favor. Yo voy a estar atento a todos sus comentarios y dudas por WhatsApp o bien por correo electrónico. Un abrazo, que estén muy bien. Prefiero WhatsApp, sí, porque voy a estar fuera y probablemente no tengo acceso tanto al correo, pero sí al WhatsApp. ¿Ya? Que estén muy bien, mis amigos. Chao, chao.